Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar presentes acá un jueves, que en principio hoy día no es feriado, es día no laborable, mañana es feriado, mañana es Viernes Santo, pero bueno, para mí me quedaba cómodo dar la clase hoy porque la verdad es que si vieran todo lo que hago, no tengo tiempo para nada, pero la docencia es algo que a mí sí me gusta dedicarle tiempo, preparar una buena clase y ofrecérsela a ustedes, obviamente. Entonces me quedaba cómodo hoy. No es que hoy la preparé, sino que todas estas 2 o 3 semanas estuve preparando, viendo cómo podía hacérselo lo más fácil posible. Me presento, yo soy Facundo, yo integro esta cátedra de lo que es Derechos Reales, es decir, Derecho Civil 4, Derecho Civil 1 parte general, a modo de repaso, Derecho Civil 2 obligaciones, Derecho Civil 3 contratos, Derecho Civil 4 reales, Derecho Civil 5 familia y Derecho Civil 6 sucesiones para que ustedes se puedan ubicar. Bien, yo soy Facundo Cisneros, soy abogado litigante. Bien, a diferencia de los otros integrantes de la cátedra, yo soy el abogado que se recibió hace 5 años, si no me equivoco, en el 2020, y desde ahí empecé a litigar solo. Bien, me recibí, pum, abrí el estudio jurídico. Bueno, no tanto porque tengo que esperar el trámite del título, la matrícula y todo lo demás, pero básicamente me matriculé y empecé a ejercer en la calle. Bien, así que bueno, por ahí es muy bueno que sepan esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el abogado que sea juez, como la doctora Guadalupe, que sabe muchísimo, pero va a dar siempre una perspectiva del punto de vista de juez, eh, y distinta a la que puede dar un abogado litigante también. Siempre enriqueciéndose para ustedes, ¿no? Obviamente. Además, incluso la perspectiva que puede dar la doctora Guadalupe es mucho más amplísima por el hecho de que ella conoce causas como jueza. ¿Bien? Muchísimas causas, obviamente. No solamente de derechos reales encima, de todo lo que es civil y comercial. ¿Bien? Pero ella está en la Cámara Civil y Comercial de acá de Salta. Yo, en mi caso, digamos, voy a compartirles más la pequeña experiencia de lo que yo fui teniendo durante estos años, qué recomendaciones les puedo dar, qué cosas pueden tener en cuenta y todo lo demás para el ejercicio profesional, que es lo que ustedes básicamente también necesitan. ¿Bien? Entonces está bueno también mezclar esta visión que puede ser de un abogado, que sea juez, un abogado que sea secretario, un abogado litigante, etc. ¿Bien? Entonces, yo soy abogado litigante, es decir, aquel que atiende cliente, va a ver los expedientes y todo lo demás. ¿Bien? Soy también profesor en ciencias jurídicas, me recibí en la UNSA, acá en la Universidad Nacional de Salta, y mediador también. ¿Bien? Les digo todo esto para que ustedes sepan quién les viene a hablar. ¿Bien? Bueno, la idea de hoy es ver la unidad 5 del programa de Derechos Reales, que es lo que se conoce comúnmente en nuestra jerga, ¿no? Porque la gente lo conoce con otro nombre, la gente común lo conoce con otro nombre. Lo podemos conocer como usucapión nosotros, también llamada prescripción adquisitiva, o también como la gente común le llama. Por eso le digo, el contacto que yo tengo con la gente es inmediato y yo sé con qué términos manejan ellos jurídicos. Ellos le dicen la veinteañal. ¿Bien? La conocen como la prescripción veinteañal. Y entonces tiene distintas terminologías, digamos, este instituto, que es muy, muy interesante. Todo lo que ven ahora en el programa de derechos reales está vinculado directa o indirectamente con los derechos reales. ¿Bien? No hay tema que no esté vinculado con ellos. El tema es que siempre ustedes tienen que tratar de identificar qué es la relación que tiene determinado tema con los derechos reales. Por ejemplo, ya vieron la teoría general de los derechos reales, que es la unidad 1 y la unidad 2, con la doctora Guadalupe, si no me equivoco. Después vieron con el doctor Ricardo lo que son las relaciones de poder. ¿Bien? La unidad 1 y 2, que es la teoría general, ahí se ven los elementos y cuáles serían las características generales comunes a todos los derechos reales. ¿Bien? Y los elementos que serían el sujeto, el objeto y la causa. ¿Bien? Después con el doctor Ricardo, lo que ven son las relaciones de poder, que no es lo mismo que las relaciones jurídicos reales. Porque las relaciones de poder, si ustedes han entendido bien la clase o están leyendo sobre relaciones de poder, se van a dar cuenta que es un vínculo muy diferente al de la relación jurídica, porque de hecho no es una relación jurídica, es una relación de hecho. ¿Bien? Y es importante traer todas estas cosas a colación, porque en la usucapión o prescripción adquisitiva no solamente tenemos que tener en cuenta las cuestiones generales sobre los derechos reales, sino específicamente también las cuestiones sobre las relaciones de poder y entender cuál es la diferencia entre relación de poder y la relación jurídico real, como la podemos llamar. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? Ustedes me van diciendo lo que está presente, ¿no? Lo que ven por grabación, lo lamento.
no tienen derecho, no tienen voz, no tienen voto, digamos. Sí, profe. No se olviden también de que los que ven la grabación pueden poner también para acelerarlo, para disminuir la grabación, así que por ahí si voy muy lento la pueden acelerar, o si voy muy rápido la pueden ralentizar, digamos, después en el colaboré con la grabación. Bueno, particularmente la prescripción adquisitiva o usucapión sería, para que ustedes tengan en cuenta cuál es la relación de este instituto con los derechos reales, es que es un modo de adquirir. Bien, es un modo de adquirir los derechos reales. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta, porque esa va a ser la brújula, digamos, que le va a permitir entender toda la unidad 5. Si ustedes no entienden, no empiezan entendiendo que el usucapión es un modo de adquirir, se van a perder. Porque no van a saber por qué terminan estudiando tantas cosas particulares de lo que es la prescripción adquisitiva, que es re importante. ¿Bien? Es uno de los modos de adquirir los derechos reales. Y si nosotros volvemos al tema de la causa, es decir, a la unidad 1 y la unidad 2, que son los modos de adquirir, vamos a ver que, podríamos decir que la adquisición es cuando un derecho en particular se vincula o se une a una persona, porque esta persona precisamente lo adquirió. ¿Bien? Hay una adquisición. Es decir, hay un nuevo dueño, una persona que viene a ser nueva dueña a partir del efecto de la prescripción adquisitiva. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se llama usucapión? Sería la primera palabra, la primera pregunta, y eso lo podemos responder porque aparte este instituto no es nuevo, digamos, este instituto viene ya del derecho romano. Si han tenido la oportunidad de estudiar derecho romano, van a saber de que el usucapión ya existía en el derecho romano, o sea, hace 2000 y pico de años. ¿Bien? Entonces, primero podríamos analizar quizás, para poder entender cómo es este modo de adquirir, la etimología, que la etimología, si ustedes no conocen, es el estudio del origen de la palabra. Usucapión viene del latín, y podemos dividirla en dos, en usus y capere. ¿Bien? Y vamos a tener que usus, lo traducimos a uso, y capere significa adquisición. Bien. Entonces ahí ya se nos va contorneando y delimitando cómo es este tipo de modo de adquirir. Básicamente, usucapión significa adquirir algo por el uso, por su utilización. ¿Bien? Entonces tenemos un elemento material acá, que la adquisición no se da por la adquisición misma, sino que hay un elemento que me dice cómo, o el medio por cómo se logra esta adquisición, que es el uso específicamente. Pero uso en un sentido vulgar, ¿no? En un sentido amplio, no en un sentido como término específico jurídico, porque después van a ver que el derecho real de uso es uno de los derechos reales que está enumerado en el artículo 1887. ¿Bien? Entonces hablamos de uso en sentido general, es decir, de utilizar algo, de usar algo. Todavía nos queda mucho por especificar, ¿no? Porque a este uso vamos a ver qué tipo de uso es. Y ahí vamos a ver por qué la importancia de las relaciones de poder y de haberlas entendido bastante bien. Bien, ahora, usucapión dijimos que es prescripción adquisitiva. Bien, es prescripción adquisitiva y ustedes ya conocen lo que es la prescripción. Si no me equivoco, lo tendrían que haber visto en la teoría general de las obligaciones. Y podríamos decir en general, no sé si alguien se animaría a decir cuál era el concepto de prescripción o de prescripción liberatoria, cualquiera de los dos, para que vamos de paso interactuando y viendo sus conocimientos. No sé si alguno se anima, o lo dice por el chat, no hay problema. Pero es muy importante entender qué es el concepto general de prescripción para después descenderlo y ver cómo se aplica la prescripción adquisitiva y cómo se aplica la prescripción liberatoria. Buenas tardes, profe. Sí, sí, te escucho, Cintia.
Perdón, Yo tengo Brenda. entendido que la prescripción liberatoria permite extinguir las obligaciones, ya sea por el transcurso del tiempo o por una inacción, podríamos decir así. Muy bien, muy bien, muy bien, Maricel. Brenda, perdón. Brenda, muy bien. Ahí vos mencionaste los dos elementos principales de lo que sería la prescripción liberatoria. Porque la prescripción liberatoria es el instituto jurídico mediante el cual se extinguen, se dice, hay una discusión doctrinaria igualmente, que dice si no sabe si se extingue el derecho y la obligación o extingue la acción. No nos interesa acá, no nos vamos a poner no nos vamos a poner a discutir esa cuestión, no nos interesa acá. Pero sí, como dijo Brenda, hay una inactividad del acreedor y hay un transcurso del tiempo. ¿Bien? Bueno, en la prescripción en general, esos dos elementos están presentes. Es decir, hay una inactividad de alguien y hay un transcurso del tiempo donde esa inactividad se va desarrollando. ¿Bien? Entonces podríamos decir en general que la prescripción como instituto general, es el instituto jurídico mediante el cual permite la adquisición o la pérdida de derechos por el solo transcurso del tiempo. Bien, tenemos entonces acá en la prescripción el factor tiempo como algo muy importante, porque su transcurso va a hacer que algo se extinga o que algo se adquiera. Sin embargo, por más que se dice prescripción adquisitiva o prescripción liberatoria, si nosotros analizamos un poco más a fondo la cuestión, vamos a ver de que en ambos casos, tanto adquisitiva como extintiva, hay en los dos una adquisición y una pérdida. Hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Por ejemplo, en el caso de la prescripción extintiva, el que gana, dijimos que la prescripción es extintiva porque extingue la obligación, pero estoy diciendo que hay alguien que gana un derecho y hay alguien que pierde un derecho. El que gana un derecho es el deudor en este caso, de poder repeler la acción del acreedor tendiente a buscar el cumplimiento de la obligación. En cambio, desde el punto de vista del acreedor, está sí la pérdida de esa posibilidad de exigir la conducta debida al deudor. Bien, entonces, ahí vemos que se cumple esta cuestión que yo digo, de que hay una adquisición y una extinción simultánea cuando opera la prescripción. Y lo mismo vamos a ver qué ocurre en la prescripción adquisitiva. Bien. Entonces, tenemos dos tipos de prescripción. La prescripción liberatoria, que se aplicaría en los derechos personales, y la prescripción adquisitiva, que se aplicaría sí acá en los derechos reales. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien, Excelente, vamos profesor. bien entonces. Sí, te escucho. Espera. Dame 2 segunditos, porque sabes que voy a mermar el volumen del celular. Dame 2 segundos. Ahí está, ahora sí. Y por eso le decía, si ustedes quieren participar, mejor voy a hacer así. Los escucho de la computadora, pero si yo aumento el volumen de la computadora va a resonar todo porque tengo dos equipos acá. Ahora sí te escucho. Leandro creo que era, el que habló. ¿Se escucha? Le decía que vamos bien con el tema. Vengo encaminado Perfecto, entendiendo listo. cuándo pasa el tiempo para la adquisición y todo. Bien. Bueno, encima hace poco yo estuve en el CIBO, digamos, ahora no me acuerdo porque está sonando de nuevo 2 veces y no sé por qué. A ver. Ahí está. No, está sonando 2 veces. Ahora sí. No, de nuevo. No, ahora sí.
Ahora sí, listo, listo. Era el problema de la computadora. Bueno, entonces lo que a nosotros nos interesa acá es la prescripción adquisitiva. A ver. Bueno, hay dos tipos de prescripción liberatoria, adquisitiva, hay una pérdida en la adquisición de cada una. Bien, otra diferencia que podríamos poner entre ambas prescripciones es que en la prescripción liberatoria, eh, como mencionó acá la compañera, hay hechos negativos, digamos, no hay de parte del acreedor, en este caso, el hecho de querer buscar cobrar ese crédito. Bien, en cambio, en la prescripción adquisitiva, quien adquiere el derecho, que es, en este caso, el que va a terminar siendo propietario, hay una actividad positiva. Y en esto tenemos que hacer mucho hincapié porque es lo que después tenemos que demostrar en juicio. Esa actividad positiva implica una relación con la cosa de uso. En particular, el hecho de realizar actos posesorios. Bien, eso después ya lo vamos a desmenuzar un poco más, pero por ahora es ir advirtiendo esta actividad que tiene que llevar adelante quien pretende adquirir por prescripción adquisitiva. Ahora bien, hay dos teorías que dicen monismo-dualismo, básicamente les paso esto por encima, que dicen si la prescripción adquisitiva y liberatoria son iguales, o son dos cosas o institutos de manera diferenciados. Por lo menos el Código Civil y Comercial los regula como institutos que parecieran ser lo mismo y tienen un lugar de regulación específico. El tema es que lo vamos a encontrar en dos libros diferentes. Bien, la prescripción lo vamos a encontrar en el libro sexto. En el título primero, si no me equivoco, ya les digo qué artículos, para que ustedes puedan tener en cuenta. La reglamentación general sobre prescripción lo vamos a encontrar en el libro sexto, que serían los artículos 2532 a 2565, dentro del cual van a tener tres capítulos. El primero sobre disposiciones comunes a la prescripción adquisitiva y la liberatoria. El segundo sobre prescripción liberatoria. Y el tercero, que solamente tiene un artículo, sobre prescripción adquisitiva, que da un concepto y nos remite a los artículos 1897, es decir, al capítulo 2 del título 4 sobre derechos reales, donde están los modos de adquirir generales. Dice adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos reales, que empieza con el artículo 1892. Tenemos que dirigirnos al artículo 1897 y ahí va a estar regulada la prescripción adquisitiva hasta el artículo 1905. ¿Estamos? Eso es para que ustedes tengan en cuenta dónde van a encontrar la regulación de la prescripción adquisitiva. Y a ello aparte tienen que agregarle la ley 14.159, artículos 24 y 25, que eso ya lo vamos a ver después. ¿Cuál es el fundamento? O sea, tenemos una adquisición y una pérdida de un derecho, y nos tenemos que preguntar cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es el por qué se lleva adelante esta pérdida de adquisición. Bien. Van a encontrar bastantes teorías, pero yo solamente les digo dos nomás para que ustedes vayan familiarizándose con el instituto. Primero, el fundamento es el castigo al abandono. Es decir, una persona que se desinteresa por sus derechos, corresponde que entonces, en el transcurso del tiempo, le despojemos de ese derecho. En el caso del acreedor será su derecho de cobrar. En el caso del propietario que pierde por prescripción adquisitiva será la pérdida de su propiedad. Bien. Les pongo el ejemplo, si quieren, para que sea mucho más gráfico, porque creo que la mayoría debe ubicar este instituto. Por ejemplo, yo usurpo un inmueble que no es mío, me quedo ahí, empiezo a poseerlo como dueño. Resulta que yo me enteré que mi vecino, por ejemplo, se fue, no sé, a Italia. Yo usurpo, ocupo su inmueble, lo cierro, empiezo a construir, fijo ahí mi residencia, hago algunas construcciones, lo mejoro, después me compro un departamento, me voy a vivir ese departamento y lo pongo en alquiler a esa casa.
y al cabo de 20 años desplazo a mi vecino que se fue a Italia como propietario y quedaré yo como propietario, ¿bien? Porque lo adquiero por prescripción adquisitiva. Ese sería el ejemplo típico, clásico y sencillo de prescripción adquisitiva. ¿Bien? ¿Se entendió el ejemplo? Bien, sí se entiende. Hábleme por el chat si es posible. Mejor, porque no tengo miedo de que vuelva a retumbar de nuevo el sonido. Bien, bueno. Entonces, el primer fundamento sería el castigo al abandono. ¿Bien? Ahora, el segundo fundamento es la seguridad jurídica. Es decir, de lograr una estabilidad en las relaciones jurídicas. Entonces, con la seguridad jurídica se quiere lograr previsibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi vecino, a ver, yo para adquirir el inmueble de mi vecino, ¿qué tendría que hacer? Comprárselo o lograr que me lo done. ¿Bien? Que sería un modo de adquisición derivada. Pero si mi vecino se fue, se desinteresó de su inmueble y yo lo ocupé durante 20 años, lo ideal sería entonces vestir de ropaje jurídico esa situación de hecho que es la posesión, de manera tal que yo entonces sea el propietario. ¿Bien? Entonces eso quiere decir seguridad jurídica, que las relaciones jurídicas adquieran cierta firmeza. Y que sea previsible, obviamente. O sea, yo sería el propietario. Lo mismo que la prescripción liberatoria. Bueno, si el banco no me cobró en estos 6 años la deuda, no me la venga a cobrar de cada 4, 5, 6, 10 años. Para eso se le pone el plazo, por ejemplo, genérico, después que ve cada caso específico, de 5 años como la prescripción general. ¿Bien? Como el plazo genérico de prescripción liberatoria, que implica que si alguien se desinteresó de cobrarme algo que yo le debo, bueno, no me lo venga a cobrar de acá 10 años, de acá 15 años, con todos los intereses que eso implicaría. ¿Bien? Entonces, castigo al abandono y seguridad jurídica básicamente serían dos de los pilares fundamentales que sostienen el instituto de la prescripción. Y como les digo, no es nuevo, ya viene de Roma. Bueno, para ver el concepto de prescripción, nosotros nos podríamos dirigir al artículo 1897 y ahí podríamos tener una idea específica ya de qué se trata este tipo de modo de adquirir. Como yo hace rato les comentaba, en la unidad 2 ven los modos de adquirir. Y ahí seguramente vieron la adquisición legal, vieron el título y el modo, es decir, las adquisiciones derivadas, también la adquisición derivada por causa de muerte, y la cuarta causa genérica de adquisición de los derechos reales es la prescripción adquisitiva. Lo tendrían que ver en la unidad 3, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando ustedes entran en el estudio de la prescripción adquisitiva, necesita de que ustedes ya sepan qué es la posesión. Por eso entonces, primero se ven las relaciones de poder y después se ve la usucapión. Es como que estudiamos toda la teoría general de los derechos reales, después vemos todo lo que son las relaciones de poder, y después volvemos de nuevo a la teoría general de los derechos reales para ver lo que es la usucapión. Porque no podemos entender la prescripción adquisitiva si no entendemos lo que es las relaciones de poder y en específico la posesión. Que la posesión, pregunta, típica pregunta de examen, ¿la posesión es un derecho real o no? Respondan ahí en el chat. Para mí sí, profe. Bien, para Leandro dice que, para Adrián, perdón, dice que sí. Y ahí dice, Anaí dice que no. Bien, en realidad no es un derecho real, es una situación de hecho. Porque entonces, si fuera, por ejemplo, si fuera un derecho real, al hecho de vos poseer, ¿para qué vas a adquirir si ya tenés el derecho real, digamos? Porque el fin de la prescripción adquisitiva es que esa posesión que no está respaldada por un derecho, termine siendo un derecho real. ¿Se entiende? Hay toda una teoría, digamos, que explica, obviamente, que esto es una cuestión discutida de acuerdo a los ordenamientos jurídicos. Hay ordenamientos jurídicos que consideran que la posesión es un derecho. Incluso hay autores argentinos, Guillermo Borda, por ejemplo, uno de ellos, que ya falleció, que consideraba que la posesión es un derecho. ¿Bien? Son cuestiones que son discutidas. Ustedes acuérdense que acá en derecho es todo discusión, argumentación y sostener una tesis, ¿bien? Que puede ser contraria a lo que todos piensan, porque es cuestión de derecho. ¿Bien? Distinto a la ley, que la ley es la ley y chao. El derecho es más discutible que la ley. O, de última, a partir del enfoque del derecho, de lo que uno cree que es derecho, puede discutir la ley.
¿Bien? Bueno, entonces bien, la mayoría dice que no es un derecho real y efectivamente no es un derecho real. Bien. Entonces, por eso estamos acá en prescripción adquisitiva, porque vamos a ver cómo esa posesión permite o canaliza la posibilidad de adquirir un derecho real, que se ejerce precisamente por la posesión. Bien. Creo que estoy yendo muy lento, no me alcanza para todo el tiempo. Bueno, 1897, la prescripción dice, para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere, 1897, ¿no? Adquiere un derecho real sobre ella. ¿Mediante qué? Que están los dos elementos principales en la prescripción adquisitiva. Por un lado, lo que es la posesión y el tiempo. Son los dos elementos principales y fundamentales en la prescripción adquisitiva. Entonces, vuelvo a repetir, 1897, artículo del Código Civil y Comercial, dice, la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere el derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Entonces, ya tenemos claro entonces de que la usucapión o prescripción adquisitiva es un modo de adquirir derechos reales. Bien. Que necesita de dos elementos, la posesión por un lado y el tiempo por el otro. No especifica obviamente ahí el código en el artículo 1897 cuánto es el tiempo, porque el tiempo va a depender de si estamos en prescripción larga, prescripción breve, de eso ya lo ve después, y dependiendo del objeto. Si es inmueble, mueble registrable o mueble no registrable. Yo la exposición la voy a orientar respecto de la prescripción adquisitiva de inmuebles, que es lo que normalmente ocurre. Porque si me meto con los muebles registrables, vamos a tener que ver el automotor, vamos a tener que ver los muebles no registrables y todo lo demás, y eso se nos va a hacer un lío. Bien. Así que vamos a ver en general la prescripción de inmuebles. Ahora, no todo derecho real, eso tienen que tenerlo en cuenta, si la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir derechos reales, no todo derecho real es posible adquirir mediante prescripción adquisitiva. Y acá tenemos que poner un par de filtros, que serían tres filtros, que lo vamos a encontrar en el artículo 25, les digo, porque encima acá en este artículo hay también una definición de lo que es prescripción, que es el único artículo que está solo y aislado en el 2565. Porque acá dice, prescripción adquisitiva, regla general, los derechos reales principales se pueden adquirir por la prescripción, en los términos del artículo 1897 y siguientes, que es lo que recién acabamos de leer, el concepto del 1897. Pero acá nos hace referencia a los derechos reales principales, y eso nos remite a una clasificación que hace el Código en el artículo 1889, que dice que los derechos reales principales son todos, menos la hipoteca, la prenda y la anticresis. O sea, ya no está diciendo que si son los derechos reales principales los que se pueden adquirir por prescripción, hipoteca, prenda y anticresis no se pueden adquirir por prescripción. Por más que en el caso de la anticresis y la prenda existe una posesión. Pero no solamente eso, sino que también nos está diciendo de que se puede adquirir por posesión, se puede adquirir por prescripción adquisitiva aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión. Entonces tenemos que ver cuáles son aquellos derechos reales que son compatibles con el ejercicio de la posesión. Porque los que no sean compatibles con el ejercicio de la posesión, no es posible adquirirlo por prescripción adquisitiva. Y así, por ejemplo, vamos a tener que la hipoteca, no solamente por ser un derecho real accesorio, la hipoteca no se puede adquirir por prescripción adquisitiva. Y tampoco porque no se ejerce por la posesión. Entonces ya tenemos dos motivos por el cual la hipoteca no se puede adquirir por prescripción adquisitiva. Después tenemos el caso de las servidumbres negativas, que eso después lo van a entender, no hay ningún problema, pero yo se lo tengo que dejar acá dicho en la clase. Las servidumbres negativas son aquellas que implican una abstención de parte de aquel que es titular del inmueble sirviente. No importa, eso después lo van a entender cuando vean prescripción. Lo que yo quiero que les quede claro es que los derechos reales que se pueden adquirir por prescripción adquisitiva y que podríamos decir que son derechos reales usucapibles o que permiten esta adquisición por prescripción adquisitiva son
Ah, perdón, me falta el tercer filtro. El primer filtro era derechos reales principales. Segundo filtro, derechos reales que se ejercen por la posesión. Y tercer filtro, que no esté prohibido por ley, específicamente que ese derecho se adquiera por prescripción. Y así vamos a tener el ejemplo, si no me equivoco, artículo 21.19, ya me fijo, de la superficie, del derecho real de superficie, que no nos permite la adquisición por prescripción larga, pero sí prescripción breve para sanear el título. Adquisición 21.19 dice, el derecho real de superficie se constituye por contrato oneroso o gratuito y puede ser transmitido por actos entre vivos por causa de muerte. No puede adquirirse por usucapión. O sea, ahí la ley ya me limita que este derecho real, por más que sea un derecho real principal, por más que sea un derecho real que se ejerce por la posesión, no lo puedo adquirir por prescripción adquisitiva. ¿Bien? Entonces, en síntesis, si nosotros vamos al artículo 1887, donde están enumerados todos los derechos reales que se regulan en el Código, podremos decir entonces que se pueden adquirir por prescripción adquisitiva. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, tiempo compartido, ahí está un poco discutido si no me equivoco ese tema, cementerio privado, servidumbre, positiva, para algunos, también tema discutido, usufructo, uso, habitación, y creo que nada más. Básicamente, esos serían los derechos reales que se pueden adquirir por prescripción. Sí. Sí, tal cual. Bien, entonces sacamos de las posibilidades de adquirir por prescripción a la hipoteca, la prenda, la anticresis, la superficie y la servidumbre negativa. Bien, bueno, esos son los derechos reales usucapibles. Si bien en la práctica, o sea, desde el punto de vista teórico, es posible adquirir todos esos derechos reales por prescripción adquisitiva, en la práctica se da que solamente se busca la adquisición del dominio. Porque si me pide actos posesorios, básicamente algunos son parecidos a actos posesorios, de unos derechos reales como con otros. Entonces, directamente, ¿para qué voy a querer adquirir por prescripción un derecho real de menor envergadura o de menor entidad, como puede ser un usufructo o una habitación? Prefiero directamente ir por el dominio. ¿Bien? Bueno, vamos al primer elemento. Vamos al primer elemento que necesitamos para adquirir por prescripción adquisitiva. El primer elemento va a ser este, la posesión. Primer elemento. Necesario que esté la posesión. Les pongo un ejemplo. O bueno, veamos. Porque dentro de lo que son las relaciones de poder, que son los vínculos fácticos establecidos entre una persona con una cosa, con independencia del derecho que tenga la persona sobre esa cosa, que son las relaciones de poder, o relaciones reales también se les dice, tenemos una clasificación según su naturaleza, que está determinada en el artículo 1908, que nos dice que las relaciones de poder son la posesión y la tenencia. Y agregamos también por ahí la servidumbre, perdón, los servidores de la posesión, que están en el artículo 1911, pero que los fundamentos del código dicen que esas son reconocidas al solo efecto de la defensa extrajudicial, que la ven en el 2240, que eso lo van a ver después, las defensas de la posesión y la tenencia. ¿Bien? Entonces son tres las relaciones de poder: la posesión, la tenencia y el servidor de la posesión. A modo de repaso, para que tengamos en cuenta cuál es la diferencia entre los tres. La posesión es un poder de hecho que se ejerce por uno mismo o ejerzo por otro, comportándome como si fuera un titular de derecho real. Es decir, el artículo 1909. Pero creo que me estoy olvidando un elemento, si no me equivoco, y ya me fijo. 1909. Hay posesión cuando una persona por sí ejerce un poder de hecho sobre una cosa, ejercicio de poder de hecho, y me comporto como titular de un derecho real. Lo sea o no lo sea. Que lo sea o no lo sea, que no interesa. Lo que me interesa es que yo tenga una cosa bajo mi poder, un libro, y me comporte con él como si fuera el titular de un derecho real. Lo sea o no lo sea. Por lo tanto, yo puedo ser un poseedor legítimo, que yo compré legítimamente este libro en la librería. O puede ser de que como me encantan tanto los libros, se los robé
o se lo hurté, mejor dicho, a mi compañero en una clase. Y de esa manera, entonces, ¿soy poseedor o no? Si se lo hurté. Y me lo llevo a mi casa y lo utilizo como si fuera el dueño. ¿Soy poseedor en ese caso o no? Sí, profe. Muy bien, soy poseedor, porque no interesa si soy titular o no del derecho real. Como dice ahí, lo importante es que yo me comporte como titular del derecho real, lo sea o no lo sea. Por eso la persona, el delincuente, el que roba, es poseedor. Pero después nos va a interesar si la clasificación de legítimos o ilegítimos, porque el legítimo va a ser aquel que sí lo adquirió por medios legales, conforme a la ley, y el ilegítimo va a ser de que no, de que hay alguna falla, digamos, en ese modo de adquirir. ¿Bien? Entonces lo importante del poseedor es que se comporte como titular del derecho real. O como decía el código anterior, pero esto se lo digo así de onda, no lo repitan en un examen ni nada, como sometiéndolo al ejercicio de un derecho de propiedad, decía el código anterior. Ahora, el tenedor también tiene un poder de hecho, o sea, tiene el corpus, el elemento material, el corpus, es decir, tengo este libro. Pero resulta que este libro me lo prestó un amigo, lo pedí alquilado, lo pedí prestado de la biblioteca. Bien, yo soy tenedor ahí, pero ¿por qué? Porque si bien ejerzo el poder de hecho, me falta lo que se denomina el animus domini, que es que yo me comporte como titular del derecho real. Y en este caso, al ser tenedor, me comporto reconociendo en otro el mejor derecho que esa persona tiene. Yo respeto, eso es la particularidad del tenedor, que respeta que esto que tiene sabe que no es suyo, sabe que es de otro. Bien, como bien dice ahí Anaí, es representante del poseedor. Aunque bueno, está criticada esa palabra representante, dicen que mejor podríamos decirle el delegado. Porque el representante, ¿quién representa Está muy bien lo que dijiste, no está mal. Lo único que yo digo es la crítica que se le hace al código de que diga representante. Porque ¿quién representa? El instituto de la representación implica que es un instituto por medio del cual permite de que alguien, que otra persona, intervenga en nombre mío y todas las consecuencias jurídicas se van a imputar a mí, por más que él esté en el acto. ¿Bien? Como que esa no sería el fin de representar, pero bueno, el código utilizó claro, como dice ahí Brenda, actuó en nombre de otra, claro. Pero nada más que el código, como dijo bien Anaí, no está mal, ahí dice el código que el tenedor se comporta como representante del poseedor. Así que bueno, bien. Por eso, entonces, ahí tenemos la principal diferencia. ¿Por qué la usucapión o prescripción adquisitiva requiere de posesión y no de otra relación de poder? Porque en las otras relaciones de poder hay un respeto, como lo estoy diciendo, del derecho que tiene el otro. Lo importante de la prescripción adquisitiva es que el poseedor, si es poseedor ilegítimo, en este caso, por ejemplo, en el caso de prescripción larga de un inmueble, no respeta ese derecho. Él dice, yo sé que el derecho no es mío, pero no me interesa. Yo vengo, poseo y soy el dueño, por más que la ley no me permita, o no lo adquirí por medios legales. Y ese es uno de los grandes problemas, cuando ustedes sean abogados litigantes, cuando les vengan a consultar para iniciar un juicio de prescripción adquisitiva. Porque tiene que estar, por un lado, determinado de que él sea poseedor. Y es lo que normalmente a veces falta. Bien. Entonces, la materia prima, en usucapión, eso no se lo pueden, por eso estoy haciendo mucho énfasis en esto. La materia prima es la posesión. Si no hay posesión, yo no puedo iniciar juicio de prescripción. Tendré los 20 años y todo lo demás, pero si no soy poseedor, voy a perder. Como abogado voy a iniciar el juicio, pero lo voy a perder. ¿Bien? Es como que, no sé, el juez le esté pidiendo una silla de madera. ¿Cuál es la materia prima? La madera. No le está pidiendo una silla de hierro. Si usted le presenta una silla de hierro, lo va a sacar corriendo. Lo mismo va a pasar acá. Cuando se necesita adquirir por prescripción, el juez le va a decir, bueno, ¿qué relación real tiene usted? ¿O qué relación de poder tiene usted? Tenedor. No, listo, chao. Salí de acá porque no corresponde. Porque el tenedor respeta el derecho del otro. La idea es que no haya un respeto del derecho, eso es lo importante. El servidor de la posesión, peor. Porque es un delegado encima del poseedor.
Bien. Hay un respeto mucho más grande todavía y una restricción mucho más grande en el ejercicio de la relación de poder, en el servidor de la posesión. Bien. Otro ejemplo. Hay gente que hace budines con aceite. A mí no me gusta, es horrible. A mí me gusta con manteca o con margarina. Si vos me venís con un budín hecho con aceite, no te lo como. Lo mismo con la usucapión. Si yo vengo y le presento al juez el caso y soy tenedor, servidor de la posesión, no me va a hacer lugar el caso. Tengo que ser poseedor. ¿Bien? Bueno. Posesión, primer elemento. Posesión. Pasa que yo tengo acá en la computadora anotado así más o menos los temas que tengo que ir desglosando, por eso por ahí me voy a detener y voy viendo como voy para no perder el hilo. Ya que no tengo el Power, porque por ahí el Power facilita, digamos, pero no querés usar Power. Creo que mejor utilizar el pizarrón. Bueno, a ver, ¿qué les dije? Materia prima, el usucapión, no puede tener una mesa de relaciones de poder en general, ya lo hemos visto. Concepto en 1910 ya lo hemos visto. Bien, ahora, ¿cuáles son las características que tiene que tener esa posesión? Porque una cosa es que yo sea poseedor, es decir, que entre en relación con la cosa como poseedor. Hay distintas formas de entrar en relación con las cosas, como ustedes ya saben, posesión, tenencia, servidor de la posesión, yo esta posesión local, etc. La relación que yo necesito es esta, ¿bien? Que yo tengo un poder de hecho y me comporto como titular del derecho real. Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué otra característica tiene que tener esta posesión? Y eso nos lleva al artículo 1900, si no me equivoco. 1900, sí. Posesión exigible. Ahí me dice específicamente que esta posesión tiene que tener dos características aparte. Tiene que ser ostensible y tiene que ser continua. Ostensible quiere decir que sea manifiesta, que sea clara, que sea patente. O sea, que, por ejemplo, si estoy dentro de un barrio, la gente sepa que yo estoy ahí. No que vean la casa abandonada y nunca me vean entrar ni salir, ni que yo ejerza actos posesorios. ¿Qué quiere decir ostensible? ¿Para qué se pide esto? Para que esa ostensibilidad o eso patente que surge en mi posesión de ese lugar, de ese inmueble, por ejemplo, pueda llegar a conocimiento del dueño. ¿Qué sé yo? Estoy andando, no sé, un vecino amigo, yo me metí, usurpé, y ya llevo 5 años, y el vecino dice, che, mirá, le mando una foto, me saco una foto, porque ahora por las redes, me escracha, qué sé yo, mirá, están poseyendo, está construyendo, está mejorando, y el dueño no le interesa, para eso se pide la ostensibilidad. ¿Bien? Porque puede pasar, digamos, de que hay personas que dejan abandonar. Es verdad, hay gente que pueden tener 20 inmuebles, pero la posesión, como ustedes ya saben, no implica o no necesita de que yo esté en contacto constante con las cosas. Si no, voy a andar como un equeco, como dicen los libros, lleno con todos mis libros. Imagínense toda la biblioteca que esté cargado donde yo ande. No, la posesión no necesita el contacto constante de las cosas, de las personas con las cosas. Solamente necesitan que, ¿qué? Ese contacto material o que esté dentro del ámbito de custodia de esta persona. ¿Bien? Entonces, ostensible, que no sea clandestina, no sea oculta mi posesión, que sea manifiesta, que todos conozcan que yo estoy acá. Y la segunda característica, que sea continua, es decir, que esté presente en todo tiempo que exija la ley para yo poder adquirir la prescripción. Pero esto no necesita, vuelvo a repetir, yo puedo iniciar una prescripción adquisitiva, voy 5 años, y como les dije, me puedo ir. Alquilo un departamento porque me compré un departamento y pongo en alquiler el inmueble que yo estoy prescribiendo y pongo un... ¿Y qué va a hacer esa persona que entre ahí como locataria? ¿Qué relación de poder va a tener? Pregunta, ¿no? Pregunta para que me respondan ahí en el chat. ¿Qué relación va a tener el locatario con el inmueble? ¿Va a ser de poseedor? ¿Va a ser de tenedor? ¿O va a ser servidor de la posesión? Muy bien, como dice ahí Natalia, es un tenedor. Es decir, va a ser, como dice el 1910, una persona que tiene un poder de hecho, sí, al mismo que el mío, pero ella va a ejercer ese poder de hecho reconociendo en mí la propiedad, porque yo soy el dueño, aunque no tengo el título de propiedad todavía, soy poseedor. ¿Bien? Digamos que en este caso se empiezan a dar relaciones de poder ilegítimas. ¿Por qué? Porque mi posesión ya por sí es ilegítima, no puedo terminar constituyendo una tenencia legítima. Porque ya mi posesión, lo que yo estoy, de la relación de poder que yo estoy transmitiendo ya es ilegítima, no pueden hacer algo legítimo de eso. Entonces el tenedor también va a ser ilegítimo. Bueno, entonces son esos dos requisitos, que sea ostensible y que sea continuo. Ahora bien, el Código Civil y Comercial, en el artículo 1909, cuando habla del concepto de poseedor, pone mucho énfasis
en el elemento material u objetivo, que es el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay una objetivización de la posesión. ¿Qué quiere decir esto? De que la posesión tiene que ser externa, es decir, el comportamiento del comportamiento del sujeto, del poseedor, debe surgir la idea de que esta persona está ejerciendo una relación de poder en calidad de poseedor. Tiene que llevar adelante los actos posesores. No implica de que yo, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿No? Me pasó. Si ustedes me preguntan, y me dicen, profesor, ¿cuántos juicios de prescripción adquisitiva inició usted? Yo en un asesoramiento con una gente, le dije, si ustedes me preguntan cuántos inicié, 0. ¿Por qué? Porque yo trato de ver que tenga todo. Yo no voy a iniciar un juicio que sé que se va a perder. Es más, del estudio que ya tengo de la materia, el otro día me puse a analizar una sentencia en la cual unos clientes que vinieron porque estaban con otro abogado, perdieron el juicio de prescripción y el abogado apeló, es decir, no está de acuerdo con la sentencia, apeló y se fue a segunda instancia, todavía no está resuelto. Y yo, bueno, me puse a leer la sentencia para asesorarles a ellos y informarles a los clientes, porque encima ni siquiera le había explicado al otro abogado por qué habían perdido. Y les expliqué, digamos, ahí, en esa la sentencia. Y después les digo, bueno, pero acá yo veo en el expediente de que hay un recurso, es decir, el abogado no estuvo de acuerdo con el hecho de perder y presentó un recurso, digamos, para que vaya a la Cámara Superior, hacia la segunda instancia, y ver si puede revertir esta cuestión. Leí el recurso y yo la verdad dije, no hay forma de que ganen, porque el recurso ni siquiera pudo atacar lo medular que la sentencia, o el motivo por el cual la sentencia estaba rechazando el usucapión. Que después si quieren se lo explico, todavía no, porque no toqué ese tema. Pero entonces me permite, digamos, dilucidar mucho mejor, teniendo conocimiento de esto, ya no solamente la sentencia, sino también los recursos. Y saber y pronosticar si va a perder o va a ganar esta persona. Yo estoy seguro que no le van a hacer lugar al recurso. ¿Bien? Entonces necesitamos sí o sí el comportamiento. ¿Pero a qué iba con esto? Lo que pasaba en este caso es lo siguiente. Tenemos una familia, padre, madre, hijos, 3 hermanos. Les pongo el ejemplo. Para que ustedes vayan viendo que en estos casos es un poco más complicado el tema de prescripción adquisitiva, convertirse en poseedor. Padre, madre, hijos. Los padres compraron esa propiedad, vivieron ahí, los hijos crecieron ahí, llegaron a la edad de 40 años, una se casó, se fue de la casa, y el otro pudo comprar un terreno y construir su propia casa, se fue. Y los padres compraron una casa en La Merced, sería una localidad de acá a 35 kilómetros, 30 kilómetros de acá de la capital de Salta. Y esta persona quedó ahí. Que es el cliente que me vino a mí, quedó ahí, en el inmueble. Y él pensó, y peor aún, hubo un abogado que le dio la razón de que desde ese momento en que los padres se fueron y que se quedó solo, ya empezó a ser poseedor y puede empezar a contar los 20 años. ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Pueden advertir el error de asesoramiento de este abogado o no en este caso? De acuerdo a lo que yo le estoy diciendo ahora. Pónganme si pueden en el chat, ¿no? No traten de no hablarme en el micrófono porque no me puedo escuchar. Porque si no tengo miedo de que resuene. Pero acá ya hay un error de base, digamos, o sea. Y eso es lo que precisamente, por eso, le rechazó el pedido de prescripción adquisitiva. Y que si encima vos haces un recurso, vos tenés que atacar eso que no estás de acuerdo. Pero eso, no las cuestiones accesorias, porque las cuestiones accesorias, si vos no atacás esto que está en el centro, las cuestiones accesorias van a seguir iguales, por más que ataques las accesorias. Pero si vos no movés lo del centro, chao. ¿Dónde está el problema? Que al final él nunca fue poseedor. Y si ustedes ven, claro, como dice Brenda, no tiene la posesión. Él a lo sumo, como sus padres compraron en la casa, construyeron la casa, y él se quedó, encima esto, ¿no? Me olvidé de contarle esto. Cuando él se queda solo, empieza a hacer construcciones, mejora el baño, hace una pieza en el fondo, cambia las rejas, etc. Él entonces nace
ya con la casa adquirida por los padres. Claro, tendría solamente un uso y goce. Y más incluso yo pienso que sería un servidor de la posesión por hospitalidad, porque son los padres los que lo dejaron estar ahí. Y ustedes, si prestaron mucha atención o están leyendo sobre relaciones de poder, hay un principio que es la inmutabilidad de la causa de las relaciones de poder, que dice lo siguiente, que nadie puede cambiar su relación de poder. O sea, yo empiezo como tenedor, sigo como tenedor. Empiezo como servidor, sigo como servidor. Empiezo como poseedor, seguiré como poseedor. Hasta que ocurra lo que se denomina la interversión del título, que es el artículo 1915. Si yo no tengo esa interversión, no puedo cambiar la especie de mi relación de poder. No me pasa de ser tenedor a poseedor, ni servidor a poseedor, ni nada. ¿Qué es lo que pasó en esta persona? Lo que el juzgado, la jueza que rechazó la usucapión a hincapié, es que faltaba esa intervención del título. Que en este caso, ¿qué es lo que hubiera implicado? Una exclusión efectiva, manifiesta, de los demás, de sus padres en particular, que son los propietarios, de esa casa. Y él lo único que invocaba para decir que los excluyó era una denuncia de violencia familiar. Y después se contradecía diciendo de que lo han denunciado de que no dejaba ingresar a los padres y él sí dejaba ingresar a los padres también. O sea, como que muy mal llevada la causa. Muy mal llevada, y aparte la gente vino a mí para, bueno, ver qué podían hacer. Yo le dije, ya está todo perdido. O sea, yo ya no puedo hacer nada. Ya se perdió el juicio, el recurso ya está siendo analizado por el juzgado de segunda instancia, por la Cámara de segunda instancia, y probablemente les rechace. Así que piensen que esa casa fue. O sea, no. O sea, toda la construcción que usted hizo, sabe que lo hacía en terreno ajeno, porque no era suya, era de su padre. En todo caso, lo único que va a tener un crédito para exigir la devolución del dinero. Además, y hay que ver, porque pasó mucho tiempo también desde que hizo la construcción. ¿Bien? Entonces, son todas estas cuestiones que ya empiezan a complejizar el tema de la prescripción adquisitiva, y como están viendo, es complejo el tema de la prescripción, porque no es que solamente se tiene en cuenta un elemento. Cuando hablamos de simple o complejo, cuando se habla de lo simple, se dice que hay una cuestión que es una cuestión que solamente tiene que tener en cuenta un solo elemento. Tu capión es compleja en el sentido de que hay que tener muchas cosas en cuenta. ¿Bien? Bueno, ¿en qué estábamos? Ya me perdí. Ostensible actos posesores. Bien, entonces, si yo voy y me quedo, digamos, en el inmueble de mis padres y no hago nada, tengo que realizar actos posesores. Primero, tengo que realizar intervención del título para excluirlos totalmente. Y en segundo lugar, tengo que llevar adelante actos posesorios. La posesión no implica yo permanecer en un inmueble o estar quieto en un inmueble sin explotarlo económicamente, podríamos decir, sino que implica un esfuerzo, un hecho positivo, como habíamos visto al final, de que esta persona realice actos posesores, porque después, cuando sea el juicio de prescripción adquisitiva, cuando pasen los 20 años, y haga el juicio, tengo que demostrar esos hechos, esos actos posesores. Si no, no voy a ganar. No voy a ganar. Bien. Entonces, posesión no es estar en contacto con la cosa, sino estar en contacto con la cosa de manera tal de comportarme como dueño de la cosa, como si fuera el dueño de la cosa o titular de un derecho real, que sea ostensible públicamente y que sea continuo. Bien. Bien, ese sería el elemento posesión. Ahora, el otro elemento muy importante es el tiempo. Es el que está acá. Este es el segundo elemento importante. Entonces, una cosa es entrar en esta relación de posesión con la cosa, y la segunda cuestión es mantenerla durante el tiempo que la ley me exige que lo tenga que tener. Bien. Entonces, ahí vamos a tener una prescripción. Dentro de lo que es el tiempo, podemos distinguir lo que es una prescripción larga y una prescripción breve, según la cantidad de tiempo que me exige la ley para poder adquirir por prescripción. Hasta ahora, ya hemos visto el primer elemento, posesión. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Si no, seguimos. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos claro? Profe, Bien, vamos claro. la ley respecto al tiempo, ¿cuánto exige que el sujeto esté con la cosa, por ejemplo? A ver, espérame, que no te escuché. Espera. No hables.
Vamos a ver si puedo escucharte utilizando esto. A ver. En principio, sí. Ahora sí, a ver. Le decía, profe, que respecto al tiempo, ¿qué tiempo determinado exige la ley para que el sujeto se Bien, encuentre en relación con la causa? ahí están respondiéndote. Y, por ejemplo, si vemos el caso de los inmuebles, si quieren, para no complejizarlo mucho, porque después hay otros plazos para los muebles registrables, podríamos decir que, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, la prescripción larga te va a pedir 20 años. Y eso lo vas a encontrar en el artículo 1899, la prescripción larga. Y después vas a tener la 1898, y ahí están los supuestos de prescripción adquisitiva breve. En el caso de los inmuebles, te va a pedir 10 años de breve, en la breve, y 20 años para la larga. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más. Porque ya me quedan 50 minutos. Yo prometí que la clase va a ser de 2 horas. No me voy a extender más. O voy a tratar de no extenderme más. Pero es largo. No sé si se dan cuenta que el tema es largo. O sea, podemos charlar mucho tiempo con esto. Yo no tengo problema. Yo por mí sigo. Pero después se quejan de que la clase es muy larga. Bien, entonces tenemos una prescripción larga y una prescripción breve. ¿Hay una diferencia de tiempo? Sí, hay una diferencia de tiempo, pero esa diferencia de tiempo está justificada en los requisitos. Porque en la prescripción larga, perdón, en la prescripción breve, me va a pedir posesión, me va a pedir tiempo, y me va a pedir, esto ya vieron ustedes, justo título, y me va a pedir buena fe. A ver, perdón por el... Bueno, quedó ahí. Me va a pedir posesión, que ya lo hemos visto, posesión 1910, ostensible, continua, actos posesorios, tiempo, 10 años, continuos, después va a haber suspensión e interrupción. Me va a pedir justo título, y acá está el fundamento de por qué me la corta. ¿Por qué me acorta y no me pide 20? El justo título tiene el mismo concepto que el título perfecto, o que el título suficiente, que está en el artículo 1892, pero la diferencia va a estar en que el justo título hay una falla en el sujeto. La falla va a estar o porque los sujetos carecen de capacidad, muy bien, como dice Morena, van a carecer de capacidad o van a carecer de legitimidad. Por lo tanto, el concepto justo título podemos decir, entonces, ¿qué es? El acto jurídico, por medio del cual se trata de constituir o transmitir un derecho real. ¿Bien? Acto jurídico revestido de las formas. Yo pensé que lo iba a decir de memoria. Yo lo sabía de memoria, miren, me olvidé. ¿Hace cuánto que no leo el artículo este? Es el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por la finalidad transmitir o constituir un derecho real, pero que sus otorgantes o carecen de legitimidad, o carecen de capacidad, o carecen de las dos. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Les pongo un ejemplo. Medio rebuscado el ejemplo para que se pueda entender. Yo soy dueño de 3 propiedades, por ejemplo. Y lo tengo, por ejemplo, a Adrián, que es mi mandatario. Es decir, él es mi representante en algunas cuestiones, en algunos negocios que yo llevo adelante. Y entre esos permisos que yo le di, le dije que, bueno, que me venda mi inmueble. Bien. El tema, o sea, hago un poder por escribano público, yo soy mandante o poderdante y él es mandatario o apoderado, y le encargo realizar este acto jurídico en nombre mío. El tema es que después tuvimos alguna discusión o algo, no, bueno, nos desvinculamos y yo le revoqué el poder. Le mando la carta o documento de que ya cesa sus funciones como mi apoderado, hago una escritura pública en la cual dejo sin efecto el poder, le inscribo en el registro. Bueno, no le inscribo en el registro, no le inscribo en el registro. Hasta ahí nomás. Y resulta que él después va y me vende el inmueble y utiliza el poder ese. ¿Qué tendremos ahí? ¿Falta de capacidad o falta de legitimación? Legitimación. Muy bien, Adrián. Bien. Perdón, Adrián, te digo Leandro. No, Leandro.
no estaba viendo mal, veía mal porque Porque tengo allá los nombres, ahora sí lo veo acá bien. como, Perdón, Leandro, muy como bien. usted, Falta de legitimación. Falta de como usted le legitimación, está porque vos no revocando, tenés la posibilidad de disponer. O sea, primero, no sos propietario, y segundo, tenías un poder y estabas legitimado, en segundo orden. Pero yo te lo levanté el poder. Igualmente lo dispusiste. ¿Bien? claro, como usted le revoca el poder, no tiene legitimación, porque usted le está revocando el poder. Exactamente. Ahí ya te levanto la legitimación. Entonces, no intervino el dueño. Yo, como dueño, no intervine. Lo hiciste vos. Es más, el vendedor, perdón, el comprador, va con vos y vos le mostrás el poder que dice, no, sí, porque el comprador, ¿qué va a hacer? Va a ver la cédula parcelaria y va a ver que no aparece Leandro Nicolás. Aparece Facundo Nicolás. Y te va a decir, bueno, pero vos no sos el dueño. No, 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 yo no soy el dueño, pero toma, mira, acá tengo el poder. Aquí dice Facundo Nicolás me apoderó para que yo pueda realizar la compra-venta de este inmueble. ¿Bien? Entonces vos decís, no, yo sí tengo legitimidad. Entonces, queda persuadido él. Por eso ahí está la buena fe. Incluso él va al registro de mandatos y ve y dice, no, acá está inscripto el poder. Entonces sí tiene poder este Leandro. Y celebra el contrato. ¿Bien? Se cercioró, vio la cédula, vio el registro de mandato y todo lo demás. Hay buena fe. Y tiene justo título, ¿por qué? Porque el otorgante, en este caso Leandro, no estaba legitimado al efecto. No tiene un título perfecto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el título perfecto y el justo título? Es que el título perfecto es incuestionable. Es inderribable, podríamos decir, a primera vista. En cambio, el justo título es derribable, ¿por qué? Porque hay alguien que está incumpliendo con la manda del artículo 399 del Código Civil y Comercial, que nadie puede transmitir un derecho mejor o más grande que el que posee. Leandro no tiene derecho para eso, está transmitiendo algo que no le corresponde. ¿Bien? Y el otro va a recibir nada, porque no tiene nada, porque nada se le está transmitiendo. ¿Bien? Entonces viola el artículo 399. Y es justo título, ¿por qué? Porque ¿quién es el que puede reclamar ahí sí? Yo. Moi. Puedo reclamar y obviamente al comprador de Leandro le voy a sacar la propiedad. Por eso el título no es perfecto. Lo mismo pasa cuando carece de capacidad, porque cuando carece de capacidad, si el acto va a ser, es pasible de una nulidad relativa, porque el representante legal o el apoyo que tuvo que estar en el acto con la persona, niño, niña o adolescente que sea titular de un inmueble, por ejemplo, o con la persona restringida de su capacidad o inhabilitada, no estuvo presente, el que va a poder pegar el grito en el cielo, el que va a poder reclamar, va a ser ¿quién? El representante o el apoyo, que no estuvo en ese momento. ¿Bien? Entonces tenemos también otro título imperfecto. ¿Bien? Que llega a ser justo título, no llega a ser título perfecto. Pero también necesitamos de la buena fe, que es lo que yo recién le decía. Que en este caso el comprador esté persuadido de que su derecho, de que tiene derecho, ¿bien? De que no ha sido, de que no ha obrado, la buena fe, eso sí tengan en cuenta, no implica ausencia de mala fe. La buena fe es un concepto que se tiene que construir, que yo tengo que cerciorarme. Es el concepto que le corresponde a aquella persona diligente. No es de decir, no, yo no he visto nada, no, yo firmo y listo, no lo sé si soy propietario o no. No. La buena fe es la actitud de una persona diligente, que tiene que cerciorarse de que todo está bien. Si vos tenés duda, mala fe. Porque te cercioraste y decías, está medio raro esto, no. Vos avanzás, mala fe. ¿Bien? Por eso acá dice el artículo 1918. El sujeto de la relación de poderes de buena fe, si no conoce ni pudo conocer, que carece de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Si el comprador le llegaba la información de que en realidad yo a Leandro le había revocado el poder, ahí ya entonces entra la duda. Dice, no, para. ¿Cómo es eso de que el dueño le revocó el poder al apoderado? No, entonces no voy a celebrar. Porque yo ya sé, entonces tendría mala fe si lo celebro. ¿Se entiende? Porque sí se está cerciorando. Yo me cercioré y no me llegó nada de información. Listo, me cercioré, está todo en regla, buena fe. Por eso es breve. Por eso me da un menor tiempo. ¿Se entiende? Y normalmente la prescripción esta breve puede funcionar para los otros derechos reales. Normalmente es utilizada para los otros derechos reales. Para los usufructos, para la constitución de un usufructo, para la constitución de una habitación, etc. Bien, para regularizar la cuestión del título a veces. Bueno, no demos tantas vueltas.
¿Qué más? A ver. Bueno, inicio del cómputo. ¿Cuándo va a iniciar el cómputo? ¿Cuándo yo tengo que iniciar el juicio de prescripción adquisitiva? Pregunta importante. ¿Cuando inicia el cómputo de la prescripción o cuando yo ya cumplí el tiempo fijado por ley? Pregunta, ¿no? Abogado que se equivoca. Abogado. Tengo que iniciar el tiempo fijado por ley. Cuando ya cumplí el tiempo fijado por ley. Muy bien. Porque si yo lo inicio cuando estoy iniciando, el juez me va a decir, che, pará, ¿y dónde están los años? Tenés que cumplir 20, recién tenés que venir para acá. No antes. No es que yo voy a proteger tu prescripción adquisitiva durante los 20 años, no. Es cuando termina. Bien. La prescripción... no, perdón. Perdón, me faltaba la larga. La larga lo único que me pide es posesión y tiempo nomás. No me interesa esto. Esto no va acá. No me interesa. No me interesa la buena fe ni nada. Nada. Además, de hecho, el código así lo dice. El código así lo dice en el artículo 1899, si no me equivoco. Dice, si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años. No puede invocarse contra el adquirente, es decir, el que adquiere por uso capión, la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión. O sea, acá no interesa mala fe, no interesa nada. Lo que interesa acá es que vos lo tengas por 20 años. Posesión, más tiempo. ¿Bien? Por eso es larga, pues necesita más tiempo para consolidar ese derecho. Bien. ¿Qué más? Bueno, el inicio del cómputo, perdón. El cómputo inicia del momento en que yo ya soy poseedor, en que yo empiezo a ser poseedor a nombre mío, ¿bien? Comportándome como si fuera titular. Pero en realidad, esto es muy importante, porque después, ¿cuál es el problema de la prescripción adquisitiva? Que cuando uno lo tiene que iniciar, el cliente en principio ya empezó la posesión hace 30 años, hace 28 años, hace 22 años, y viene a nosotros para iniciar el juicio. ¿Cuál es el gran problema de esto? De encontrar la prueba del primer acto posesorio, porque la prueba de ese primer acto posesorio es la que me va a dar el inicio del cómputo. ¿Se entiende? O sea, él me va a decir, sí, porque yo ingresé al inmueble en el año, no sé, ¿qué estamos ahora? 2025, en el 2000. El tema es cómo yo consigo esa prueba. Es decir, él ingresó, pero ¿cómo pruebo eso? Y bueno, lo probaré, no sé, por ejemplo, con la primera construcción o modificación que hizo. Traeré como testigo al albañil o al arquitecto o al ingeniero que le hizo los planos para una nueva construcción. Puede ser, pero no es muy fiable, el primer pago de impuestos, porque yo voy a tener las boletas de impuestos. Cualquier cosa que pueda servir para que se pueda probar desde que de ahí empecemos a contar los 20 años. ¿Bien? Ese es el inicio de la posesión, el inicio del cómputo. Ahora, testimonio de los vecinos, muy bien, sí, obvio, el testimonio de los vecinos sí, pero ¿saben qué es lo que pasa con el testimonio de los vecinos? Que, bueno, uno habría que sentarse a prepararlos a todos y decirle, señor, no sé cuánto, usted tiene que decir el día que sea la testimonial de que el señor empezó a poseer por enero, febrero del año 2000. Usted también, el año febrero, enero del 2000. Usted también, el año febrero, enero del 2000, y así. Uno que se equivoque, sonamos. ¿Bien? Entonces, como que por ahí los testigos sirve, pero el testigo sería para reforzar lo que sería la ostensibilidad. O sea, que él sí lo ve, que él vive ahí, que lo vio construir, que una vez, no sé, si le incendió la casa y él vino a ayudarlo, lo que sea, o mi hijo juegan con los hijos de él en su casa, que la tiene bien linda, hacemos asado, todo lo demás. Testigos por ahí pueden servir para probar la continuidad de la posesión, pero por ahí el inicio del cómputo es un poco difícil probarlo con los testigos, porque ustedes, como ustedes saben, si tenemos 10 testigos, por ahí, bueno, tenés 10 versiones distintas, digamos. Y yo, por ejemplo, no soy, o sea, si bien yo sé que hay que preparar los testigos, pero yo no soy ese abogado que prepara el testigo para que mienta, o para que diga cosas que
que después no se va a acordar, se ponen muy nerviosos, eso sí. Ustedes van a ver cuando empiecen a litigar, se ponen muy nerviosos la gente cuando va a tribunales. Tiene miedo a tribunales la gente. Usted, por más que le aclaren, no, lo que usted viene es solamente para decir lo que usted sabe, lo que usted tiene que decir, lo que yo más o menos le dije, solamente viene a relatar algo. Usted, imagínese que va a contarle un cuento al juez, de algo real, nada más. No sé, no. Y aparte pérdida de tiempo, porque a veces la gente trabaja justo en el horario de tribunal. Alguna gente es un garrón, un embole tener que ir a testimoniar por el hecho de que tiene que pedir permiso en el trabajo y todo lo demás. Entonces es medio complicado también a veces los testigos. ¿Qué más? Bueno, unión de posesiones, también esta cuestión. El tema de la unión de posesiones está en el artículo 1901. Seguimos con el tema del tiempo, ¿no? Estamos con el tema del tiempo. Todo este tema va dentro del tiempo. ¿Es necesario que una sola persona esté en los 20 años? Esa es la pregunta con el tema de la unión de posesiones. ¿Qué quiere decir la unión de posesiones? Es un instituto que nos autorizaría a unir, pero no quiero utilizar la palabra unir. Ensamblar puede ser, conectar. ¿Qué otras palabras de unir? Ensamblar, conectar, Continuar. enlazar, bien, también. Dos posesiones. De manera tal, ligar, muy bien, amalgamar, muy bien, me gustan esas palabras. Y la unión de posesiones nos permite amalgamar, ligar o enlazar a dos posesiones. De manera tal que la segunda, segundo sería acá para ustedes, la segunda continúe la de esta. O sea, si esta ha poseído 5 años, la unión de posesiones permite que esta segunda que va a empezar agarre esos 5 años del anterior y no tenga que empezar de cero de nuevo. ¿Se entiende? Y ahí tenemos dos diferencias, porque ahí nos va a decir que en la sucesión universal pasa una cosa y en la sucesión particular pasa otra cosa. Bien. Si ustedes no se acuerdan los conceptos de sucesión universal y particular, revisen los artículos 400, si no me equivoco, del Código Civil y Comercial. El último artículo de la parte general. Cuando es sucesión universal, por ejemplo, tengo mi madre que viene poseyendo hace 8 años un inmueble que no es suyo y fallece, yo como heredero de ella continúo esa posesión, me dice en 1901. Por lo tanto, yo continuaría esa posesión aplicando el Instituto de la Posesión Hereditaria que está en el artículo 2280. ¿Bien? Por lo tanto, si yo continúo esa posesión, no es que desde que ella falleció vuelve a comenzar de cero, pero el cómputo con respecto a mí, sino que yo agarro los 8 años de ella y voy 9, 10, 11, 12 y sigo, hasta los 20. Bien. Distinta la cuestión de la sucesión universal, de la sucesión particular, porque en 1901 ahí me pone un par de requisitos para que pueda lograr este ensamblamiento, este amalgamiento de bueno, no sé cómo sería, de amalgamar o ligar dos posesiones. Dice en 1901, el sucesor particular puede, o sea, es facultativo, unir su posesión a la de sus antecesores, siempre que derive inmediatamente de las otras. O sea, primero, si por ejemplo, ¿qué es lo que suele pasar en la práctica? Por ejemplo, pasa que lo tengo a Leandro, bueno, vamos con Luciana. Luciana está poseyendo un inmueble que es suyo. Perdón, que no es suyo, que se metió porque nadie veía que nadie vivía y todo lo demás. Y se cansó porque dice, no, bueno, esto no llega a buen puerto, lo quiero vender. No vendés vos el derecho real o propiedad ahí en ese caso, sino que lo que vos haces es una cesión de acciones, perdón, una cesión de derechos y acciones posesorias. ¿Bien? Y esa es una sucesión particular. Vendés tus 8 años de posesión, por ejemplo. Entonces es facultativo. Cuando me contacte a mí, cuando yo la veo, digo, mira, vos tenías hace 8 años, bueno, yo quiero unir a tu posesión, así que hagamos un acto jurídico bien, cosa de que queden ensambladas, y que vos me otorgás voluntariamente, porque es una facultad, tus 8 años para que yo empiece a poseer y empiece 9, 10, 11, 12, hasta 20. Otra cosa es que yo haga esa asociación de posesión de derecho de acciones posesorias sin esa aclaración. Porque si yo lo llego a hacer sin esa aclaración, perdí los 8 años de ella. Porque como dice acá, el sucesor particular puede unir. En cambio, cuando uno lee el primer párrafo, dice,
el heredero continúa la posesión de su causante. O sea, directamente la ley ya dispone de que el heredero continúa la del causante. En cambio, la del sucesor particular, en el caso de esta venta de derecho de acciones posesorias, tiene que estar específicamente aclarado ahí de que va a anexar sus 8 años. Y no solamente eso, sino que también tiene que proveerlo de toda la prueba de esos 8 años, para que cuando él llegue al juicio, cuando inicie el juicio al cabo de los 20 años, cuente con esa prueba. ¿Bien? Cuál fue el inicio del cómputo de ella, qué testigo tiene ella, qué pago de impuestos tenía, qué construcciones hizo, el albañil que pudo haber contratado para hacer mejora y todo lo demás. Necesita también de que lo provea todas esas pruebas cuando se haga esta sesión de derecho de acciones posesorias. Bien, bueno, seguimos. ¿Hasta ahora todo bien? Ya nos queda media hora nomás. Creo que estoy resumiendo bastante bien el tema este y creo que no estoy dedicándole ni mucho tiempo ni poco tiempo a todo el tema, digamos. Estoy más o menos equilibrando, porque es largo, digamos, es largo. Bueno, seguimos con tiempo, ¿no? Seguimos con tiempo con el segundo elemento. Vamos con el tema de suspensión e interrupción, pero este tema ya lo vieron, digamos, ¿cómo se llama esto? En obligaciones, supongo que la suspensión y la interrupción son los institutos por medio del cual se termina paralizando el tiempo, con distintos efectos. Tenemos un hecho jurídico o un acto jurídico por el cual, acaecido ese acto jurídico o hecho jurídico, me paraliza el transcurso del tiempo. Y según sea suspensión o según sea interrupción, van a ser distintos los efectos. Yo estoy en esta época ya de que, como ya leí mucho, digamos, no tengo que seguir leyendo mucho más, ¿no? Tengo que seguir leyendo mucho más. Pero empiezo yo quizás a moldear mis propias definiciones para poder explicar, porque si no uno utiliza del libro y por ahí no se sienta a pensar críticamente qué quiere decir, si está correcto o está incorrecto. Pero bueno, yo les tiro. Suspensión yo puse hecho jurídico por medio del cual se paraliza el cómputo del plazo por un tiempo determinado. Una vez que se reanuda, tiene en cuenta el plazo transcurrido antes del hecho suspensivo. ¿Qué quiere decir? Voy 8 años poseyendo. Acá es el hecho suspensivo, me paraliza por un tiempo el cómputo del plazo, pero después cuando reanude el plazo, tiene en cuenta el tiempo anteriormente transcurrido. Por lo tanto, si lleva 8 años, empieza 9, 10, exactamente como dice ahí Brenda, retoma, reanuda el plazo. En cambio, la interrupción no. En la interrupción es el hecho jurídico por medio del cual se paraliza el cómputo del plazo y hace perder entidad al tiempo anteriormente transcurrido. De modo tal que a su reanudación, porque no habría reanudación, empieza a computarse desde el inicio. Es decir, de cero. Venía 8 años. Hecho interruptivo, empieza desde cero a contarse el plazo. Es muy importante. Bien, inicio un nuevo cómputo. Muy bien, sí, ¿ven? Lo saben. Sencillo. Si quieren, paso rápido este tema de cuáles son los hechos suspensivos y los hechos interruptivos. Hechos suspensivos. Interpelación fehaciente. Por ejemplo, mandar carta documento. Yo sé, digamos, por ejemplo, yo soy el dueño del inmueble. Y yo sé que esta persona me está poseyendo el inmueble, me lo quiere adquirir por prescripción y ya va 18 años. Mando carta documento y le digo, señor, solicito que despeje, se vaya o desocupe el inmueble porque usted es un poseedor, si no voy a iniciar acciones legales, bla, 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 bla. Con ese acto jurídico de mandar una carta o hecho jurídico de mandar una carta o documento, produce una suspensión por 6 meses, dice el código. Artículo 2541. Por lo tanto, esta persona no va a necesitar de 20 años para prescribir, para adquirir por prescripción, sino que va a necesitar 20 años, 6 meses y un día. Porque yo se la suspendí por 6. ¿Bien? Ocurre el hecho suspensivo, por ejemplo, a los 18 años, de que viene poseyendo, suspende por 6 meses y después va a continuar el cómputo. 18 meses y un año, 18 meses y un mes, 18 años y un mes, 18 años y 2 meses, 18 años y 3 meses. Bien. Pedido de mediación. Y acá tengan ojo con el pedido de mediación porque hay es específica la regulación. No ocurre de la misma manera de suspender que la interpelación reciente. Porque el de mediación, ¿qué es lo que dice? Suspende el plazo desde la comunicación de la fecha de audiencia de mediación, es decir, desde la notificación de la mediación. O desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo se va a reanudar, o sea, se suspende en todo el tiempo ese de que sea desde la comunicación a la notificación de la fecha de audiencia o desde la primera audiencia. Se suspende desde ahí hasta que
Dice ahí, el plazo se reanuda a los 20 días desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento se encuentra a disposición de la parte. Usted cuando inicia una mediación, manda la notificación a la otra parte, llegan el día de la audiencia, charlan, dialogan, piden otra audiencia, charlan, dialogan, no se ponen de acuerdo, piden otra audiencia, charlan, dialogan, no, bueno, listo, no. No nos ponemos de acuerdo, listo, chao, cerramos. Desde ese cierre, y ahí dice, desde que, el momento en que el acta de cierre del procedimiento se encuentra a disposición de la parte, es decir, desde que el acta de cierre se queda a disposición de la parte para retirar del centro de mediación, contamos 20 días y ahí se vuelve a reanudar el plazo. ¿Bien? Y después, bueno, están los casos especiales del 2543. Y los tres casos de interrupción. Tenemos el reconocimiento del derecho. Me ha pasado de ver, como les digo, tengo mala suerte con el usucapión. O no puedo hacerla, o... No, bueno, sí he tenido suerte porque hay una que logré intervenir, pero de parte del propietario que le estaba iniciando un juicio de prescripción y pude producir la caducidad de la instancia. ¿Bien? Y ahora estamos en tratativa para ver qué va a hacer, porque parece que el que inició el juicio dijo, bueno, está bien, lo perdí, bueno, se lo compro, de última. Y bueno, estamos ahí con el tema del tire y afloje de el precio. Y si no llega a estar de acuerdo, bueno, mi cliente me dijo, bueno, no, si no, iniciaba juicio de reivindicación y recuperamos el inmueble. Pero me pasó en un juicio de que, por ejemplo, cuando fue a la audiencia confesional el que estaba prescribiendo, o sea, el que estaba poseyendo, él dijo, sí, yo reconozco la propiedad en él. Chao. Chao. Todo lado el juicio. Yo no intervení en eso, ¿no? Sino que después o sea, el cliente me vino a preguntar, quería asesorarse de por qué perdió el juicio. Yo dije, mira, lo perdiste por esto. Dijiste en la audiencia de... O sea, miren lo importante que es la posesión, porque el hecho de decir, sí, yo reconozco en él un derecho, ya me puse de tenedor. Ya me puse de tenedor. Reconocí derecho, chao. Pero el juicio. ¿Bien? Reconocimiento de derecho es una interrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mientras va transcurriendo el tiempo, 12 años, por ejemplo, él reconoce el derecho y dice, bueno, no, sí, te lo reconozco, está bien, alquilame o te lo vendo, qué sé yo, perdiste los 12 años. Chao. Petición judicial. Acá lo importante es que dice petición judicial, porque no dice demanda, que tiene por fin recuperar el inmueble, que puede ser, no sé, una acción posesoria, una acción reivindicatoria, etc. No, dice petición judicial. Que incluso hay autores que dicen que pueden entrar las medidas preliminares cuando yo, por ejemplo, trato de contratar quiénes son las personas que están ocupando el inmueble, que vaya a un oficial de justicia y determine cómo es el estado de ocupación del inmueble. Y si se presenta y diga, bueno, ¿quién es usted? ¿Por qué está aquí usted? ¿Hace cuánto está aquí usted? Y muéstreme los títulos, usted es el dueño. Y eso informa al juzgado para yo saber a quién voy a demandar, para reivindicación, para recuperar el inmueble. ¿Bien? Y el tercero, por solicitud de arbitraje. ¿Bien? Y eso sería los casos de suspensión e interrupción. Toda esta es teoría general de la usucapión. Básicamente, después cuando ustedes vayan a breve, larga, pueden aplicar todos estos conceptos generales y, bueno, ensamblarlos con lo siguiente. ¿Bien? Esto es lo que sería, en panorama rápido y apresurado, lo que es la prescripción adquisitiva. ¿Bien? Pero esta sería la cuestión de fondo. Me falta la cuestión procesal. Y me quedan 20 minutos y voy a tratar de darle en 20 minutos, en lo posible, lo que sería la cuestión procesal. Cuando hablo de cuestión procesal, les digo el juicio. Porque este modo de adquirir la prescripción, o este modo particular de adquirir, a diferencia de los otros, que dijimos que eran 4, o sea, título y modo, adquisición legal, sucesión mortis causa, esta cuarta de prescripción adquisitiva necesita de un juicio, pero no para adquirir el derecho. Porque el derecho se lo adquiere por el solo transcurso del tiempo, sino que se necesita el juicio para su inscripción en el caso de inmuebles en el registro de propiedad de inmuebles. Es decir, necesito conseguir ese oficio se dice el documento procesal por medio del cual el juez comunica algo a alguna entidad. Ese es el oficio. Necesito ese oficio, es decir, esa comunicación del juez que diga al registro de inmuebles que el señor tanto perdió la casa por juicio de usucapión, ahora el nuevo dueño es tal. No lo dice así, ¿no? Pero yo se lo digo así para que ustedes lo entiendan. Que se inscriba el señor, bueno, Facundo Cisneros, como nuevo dueño en virtud del expediente que tramitó en el juzgado tanto, expediente tanto, de juicio de prescripción adquisitiva. Y él es el nuevo dueño. ¿Bien? En cambio, cuando ustedes quieren por título y modo, ¿qué necesitan? La escritura pública, la tradición posesoria y la inscripción registrada que la hace el escribano. Y chao. ¿Bien? Porque hay una
Hay un desprendimiento de alguien y hay una transmisión, un desprendimiento de una persona y la otra que recibe. En cambio, en el usucapión no hay ese desprendimiento, no hay una transmisión. Es básicamente, podríamos decir, un despojo legal, es yo sacarle a otro su propiedad por haberla dejado abandonada. Y por yo, la ley me condena por haberla explotado económicamente o utilizado para el fin para lo que está. ¿Bien? Entonces, por eso el juicio de prescripción adquisitiva es complicado, porque el juez tiene que analizar muy bien la prueba para quitarle la propiedad a alguien y otorgársela a quien inicia el juicio de prescripción adquisitiva. Bien. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Así ya terminamos esta última parte con la cuestión procesal. Bueno, bien. Recomendación. Traten de buscar fallos sobre usucapión, porque la usucapión o prescripción adquisitiva la van a entender mejor leyendo fallos. Porque van a ver cómo un juez analiza la prueba, cómo analiza los testimonios, cómo analiza lo que el actor dice en el escrito de demanda, y todo, y cómo valora él y permite la adquisición o no por usucapión. Van a encontrar juicios en los cuales le dicen no hay lugar por no me convenció, o sí hay lugar porque miren, presento toda esta prueba, y toda esta prueba la valora de esta manera, y para mí es muy importante esto y esto, y por lo tanto adquiere por prescripción. Es importante que utilicen fallos para estudiar esta materia. Por lo menos lean 1 o 2. Con 1 o 2 van a quedar clarísimo el tema. Bueno, estamos bien entonces. Bueno, una vez que yo entonces cumplí, por ejemplo en este caso con los 20 años, la posesión ostensible, continua y todo lo demás, me quedaría, o le quedaría a la gente, perdón, buscar un abogado para iniciar el juicio de prescripción adquisitiva, pero tiene que buscarse un abogado que sepa de derechos reales. Derecho real es una materia muy especial, muy árida, dicen, pero la verdad que yo de mi punto de vista la veo como la materia más viva, digamos. Así como el derecho laboral, que el derecho laboral es muy concreto, no sé si ya tuvieron derecho laboral, pero como toda la gente trabaja y todo lo demás, derecho laboral es bastante concreto. Para mí, derechos reales es hermosa y es muy concreta también. Porque es el vínculo que tenemos nada más que nada menos con las cosas, que lo tenemos todos los días. ¿Sí? No hay forma de no tener contacto con las cosas. No sé si borrar. Creo que sí. Vamos a ver las cuestiones procesales. Entonces, la persona que piensa que ya ha cumplido con los 20 años y es poseedora, tiene que recurrir a un abogado para que le oriente cómo iniciar, y ese abogado obviamente iniciar, el juicio de prescripción adquisitiva. Y la primera cuestión que tenemos que ver es, porque a nivel nacional hay una ley que dice que es obligatoria, la mediación. Yo les comenté que soy mediador también. Pero ¿qué importancia tiene o qué efectos puede tener en un juicio de prescripción adquisitiva? Y ninguna casi. Lo único que sí puede suspender, el único efecto que yo lo encuentro es suspender los plazos. Pero de ahí nada más. Porque, ya les digo qué ley es. Es la ley 26.589, que es la ley nacional. Es un tema que tiene que regular específicamente cada una de las provincias. ¿Bien? Así que ustedes tienen que ver en su provincia si está regulada la mediación. Primero, si está regulada. Y en segundo lugar, ver si la mediación es previa y obligatoria. Porque hay provincias que tienen mediación obligatoria como Salta. Provincias como Jujuy, si no me equivoco, no es obligatoria la mediación. Podés ir a juicio sin necesidad de mediación. Acá en Salta necesitas pasar sí o sí por instancia de mediación, siempre y cuando se traten de derechos disponibles. A primera vista parecería que la prescripción adquisitiva trata sobre derechos disponibles, porque son derechos patrimoniales. Es decir, no perjudica ni beneficia a nadie más que al particular. Pero ¿cuál es el problema? El instituto en sí mismo de la prescripción adquisitiva es un instituto de orden público. El orden público ustedes ya lo vieron en la unidad 1 y se vincula con el artículo 12 del Código Civil y Comercial. El orden público lo podemos entender como el conjunto de principios económicos, políticos, sociales, religiosos, etcétera, que tratan de preservar determinado estado de las cosas.
y que se manifiesten lo que se llaman las leyes imperativas, es decir, aquellas normas que no permiten que los particulares lo modifiquen por sus propias convenciones, y se oponen a lo que son las leyes supletorias, que son aquellas las cuales están puestas para sustituir la voluntad de los particulares en el caso de que no se hayan manifestado sobre algo. ¿Bien? Pero las supletorias rigen más para los derechos disponibles. En cambio, las imperativas son más para las normas de orden público. Y precisamente la prescripción adquisitiva es de orden público. ¿Cuáles son las cuestiones principalmente excluidas de mediación? Las de orden público. Yo no puedo hacer una adopción mediante mediación. No puedo hacer un cambio de apellido mediante mediación. No puedo hacer un proceso penal mediante mediación. Así como tampoco puedo hacer un juicio de prescripción adquisitiva o adquirir por prescripción adquisitiva por mediación. Tampoco. Pero a ver, puede ser que vayan a mediación las partes y se pongan de acuerdo. De que decir, bueno, está bien, es verdad, si voy a juicio lo voy a perder porque vos tenés todas estas pruebas, bueno, listo, nos ponemos de acuerdo y te lo dono. Pero ella no estaría adquiriendo por prescripción. Estaría adquiriendo por una adquisición derivada, por donación encima, peor, que una de las más inseguras a veces, por los vicios a los cuales puede estar expuesto el título. Entonces, como dice Rossi en uno de los libros, si ustedes quieren dedicarse a prescripción adquisitiva, no es que Rossi me paga, pero les recomiendo, si ustedes en algún momento se quieren dedicar a prescripción adquisitiva, este libro es muy bueno, para entender lo que son las prescripciones adquisitivas y llevar adelante el proceso. ¿Bien? Básicamente yo la clase de hoy la preparé de los dos tomos de Claudio Kipper, son estos. Ustedes pueden estudiar donde ustedes quieran, no hay ningún problema. Yo les recomendaría Marina, Mariana y Vidal y Abela, que es un libro sencillo, corto, pero no tiene sentido de que yo estudie Mariana y Vidal y después ustedes vayan a leer Mariana y Vidal, digamos. O sea, para eso les traigo otro autor, para darle otro panorama, y ustedes cuando vayan a estudiar, agarran lo que yo les puedo resumir de este autor, y complementan con Mariana y Vidal. ¿Sí? También Gurfinkel de Wendy, utilizo mucho también, Claudio Kipper, y en algunas cosas Alterini también, para que ustedes vayan viendo qué bibliografía tienen que utilizar. Pero con Mariana y Vidal están bastante bien. Vamos con las cuestiones procesales. Entonces la mediación, ¿qué dice Rossi? Me había colgado con eso. Rossi dice que la mediación no solamente tiene que ser obligatoria, sino que también tiene que ser útil. Hay juicios y juzgados, por ejemplo acá en Salta, jueces o juezas, a mi criterio mal, que cuando uno inicia el juicio de prescripción adquisitiva, me contaron, porque como yo les digo, yo inicié cero todavía, ninguna todavía, les intimaron a iniciar primero mediación. Innecesario, digo. Innecesario. Así que bueno, la mediación entonces no, para prescripción adquisitiva no va. Ahora bien, ustedes van a tener su estudio jurídico, van a recibir a gente. Lo primero que le van a preguntar a esa persona es cuándo más o menos empezaron a poseer. ¿Bien? Tienen que traerle las pruebas para iniciar el juicio de prescripción adquisitiva. Lo que ocurre con el juicio de prescripción adquisitiva en particular es que es una prueba compleja. Compleja en el sentido que necesito varias pruebas. No es, por ejemplo, como el juicio de filiación, que en el juicio de filiación, por ejemplo, si usted no conoce el juicio de filiación, le explico, el juicio de filiación es aquel mediante el cual se trata de emplazar a una persona en el estado civil de padre o de hijo, o de bueno, sí, normalmente de padre y de hijo. ¿Bien? Ahí necesitamos una prueba, que, bueno, no necesita una prueba, pero básicamente la prueba fundamental, contundente, va a ser el ADN. El ADN te va a decir blanco o negro, listo, ya está, solucionado el tema. En la prescripción adquisitiva no podemos considerar que alguna u otra prueba sea relevante o no. En lo posible, prescripción adquisitiva, metan toda la prueba que ustedes puedan. Toda la prueba. Confesional, testimonial, documental, video, foto, inspección ocular, perito, todo. Todo. Traten de meter la mayor cantidad de pruebas posible porque ustedes lo que tienen que convencer al juez es de que se da el presupuesto de hecho para que pueda darles el efecto jurídico. ¿Cuál es el presupuesto de hecho? Posesión, 20 años. Posesión y 20 años. Yo tengo que probar eso. Y aparte no solamente porque tengo que convencer al juez. Sí tengo que convencer al juez. Pero antes, los juicios de prescripción adquisitiva se hacían por medio de información sumaria. ¿Qué quiere decir esto?
Yo me presentaba ante el juez y solamente tenía que convencer al juez, es decir, mostrar la prueba al juez de que miren, adquirir por prescripción y nada más. Con la ley 14.159 se determinó que los juicios de prescripción adquisitiva tienen que tramitarse por juicio contencioso. ¿Qué quiere decir esto? Derecho procesal. Que vamos a tener una acción demandante y un demandado. Hay que llamar al dueño para que él pueda revisar la prueba, para que él pueda contestar la demanda, para que él pueda controlar la prueba y para que pueda hacer unos alegatos en defensa de su derecho de propiedad. De manera tal que entonces yo hoy no me presento solamente ante el juez para decirle, mire juez, por considero de 20 años, deme la prescripción adquisitiva, y el juez dice, ah, sí o no, chao. No. Hoy presento toda la demanda con toda la prueba, acompañada con la documentaria ofrecida al restante, depende de los códigos procesales, y eso el juez va a decir, bueno, muy bien, presentó inicia un juicio de usucapión, córrese vista al demandado, al dueño, o a los dueños, o a la dueña. Acá precisamente tenemos que ir a la ley, esta que yo le estaba mencionando, la 14.159, en su artículo 24, que si quieren se lo leo, permítanme leérselo, y dice lo siguiente: en el juicio de adquisición del dominio de inmuebles por la posesión continuada de los mismos, se observarán las siguientes reglas. Inciso A. El juicio será de carácter contencioso y deberá entenderse con quien resulte titular de dominio, de acuerdo con las constancias del catastro, registro de propiedad o cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble, cuya certificación sobre el particular deberá acompañarse con la demanda. O sea, tengo que poner en la demanda contra quién es el juicio, que en este caso es la identificación del titular de dominio o de condominio. Bien. Tengo que especificarlo en la demanda. Tengo que obviamente señalar cuál es el inmueble que quiero prescribir y acompañar la cédula parcelar. Inciso B. Con la demanda se acompañará el plano de mensura, suscrito por profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva si lo hubiera en la jurisdicción. El plano de mensura, digamos que es un instrumento que realizan los agrimensores para poder delimitar específicamente cuál es el margen o la superficie terrestre que yo pretendo adquirir por prescripción. Ese es el plano de mensura. Todo juicio de prescripción adquisitiva tiene que tener plano de mensura. Aparte de toda la prueba que yo tengo que meter, necesito sí o sí como requisito de admisibilidad de la demanda de usucapión, el plano de mensura que me lo tiene que hacer un agrimensor. Carísimo sale, ¿no? Carísimo. Así que eso, cuando el cliente venga, diré, bueno, el primer gasto como tenés que hacer, si no hizo plano de mensura, el plano de mensura. Y caro, caro, caro. Y encima depende de la superficie, ¿no? También. A más superficie, más caro. Menos superficie, menos caro. Inciso C. Se admitirá toda clase de pruebas. O sea, acá, como le digo, prueba compuesta. Acuérdense, prueba compuesta. El profesor, o lo que, como me quieran llamar Facundo, me dijo que cuando inicio un juicio de prescripción adquisitiva no puedo solamente basarme en una sola prueba, tengo que conseguir la mayor cantidad de pruebas posible para hacer el juicio de prescripción y ganar. O sea, de que puede hacer el juicio de prescripción con poca prueba, lo puede hacer. De que lo vas a ganar, no lo sé. No lo sabemos. Probablemente no. Entonces, se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. Acá la norma me está poniendo un límite. No puedo yo solamente presentar testigos. ¿Puedo presentar testigos? Sí, pero no pueden ser los únicos. El cual no se puede basar solamente en prueba testimonial para poder declarar adquirido la prescripción adquisitiva. Entonces tenemos límite. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente me puedo hacer amigo de todo lo del barrio, y llevo recién 5 años poseyendo, me llevo bien con los 5 años, me compré, tengo en el bolsillo todos mis amigos del barrio y amigas del barrio, vecinos, le digo, che, quiero hacer un juicio de prescripción adquisitiva, ustedes mientan, ustedes digan de que ya hace 20 años estoy acá. Por eso la limitación con la testimonial. O sea, chicos, en realidad está prohibido mentir en juicio, pero lamentablemente ocurre. ¿Pero por qué? Porque por ahí a veces es complicado probar si es mentira o no es mentira. ¿Se entiende? No sé, la gente miente, digamos. O crea realidades alternas. Así que bueno, se puede dar estos casos de mentir. Por eso entonces la ley me limita acá y me dice, no puede basarse exclusivamente en testimonial. Por este sentido. Me compro todo lo del barrio y digo, bueno, todos mientan, porfa, y digan que hace 25 años que estoy acá. Listo, gané el juicio.
con testimonial. No, necesito documento. Como le digo, toda la batería de prueba que está acá. Por eso necesito prueba compleja. Necesito toda la batería de prueba meter ahí. Normalmente son juicios que hay que cobrarlos bien para hacerlo, porque no se trata solamente de incorporar la prueba, porque a veces la documental es solamente incorporarla, pero después la pericial, la testimonial, la confesional, la de informes, etcétera, es hacerla en el tiempo que el código procesal me deja. Y que si yo no lo hago en esa oportunidad procesal, perdí la prueba. O sea, los juicios se ganan por la prueba. No solamente por la prueba que tenés, sino por la prueba que logras hacer ingresar en el juicio. Eso acuérdese siempre. Vos podés tener toda la prueba a tu favor y decir, con la demanda encima, puede que la otra parte no te conteste la demanda porque se le pasó y lo declaras en rebeldía. Pero si no incorporaste la prueba, ahí sí agarraste porque has perdido. Has perdido. Por eso es muy importante saber el Código Procesal Civil y Comercial, porque ahí te pone cuáles son los plazos. ¿Qué tenés que hacer? Por ejemplo, entregar el pliego, por ejemplo, yo refiriéndome al Código Procesal acá de Salta, ¿no? Entregar el pliego de la confesional 12 horas antes, por ejemplo. Si vos no lo entregás, listo, fuiste. Estar presente en las audiencias testimoniales. Reiterar el oficio dentro de los 10 días, si no te caduco la prueba, etc. O sea, así estoy tirando al aire reglas específicas, digamos, de prueba. La etapa de prueba son 40 días. La parte demandante te negó una documental. Tenés que mandar el oficio al registro de repartición pública o privada para que pueda contratar si ese documento es verídico o no verídico. Y si no lo mandás, la tenés por perdida esa prueba. Es complicado el juicio de prescripción. Ustedes imagínense cuando se van a iniciar un juicio de prescripción adquisitiva, ajustense los cinturones porque es algo que le va a llevar trabajo y le va a llevar tiempo. ¿Bien? Porque como les digo, no solamente es... Imagínense, por eso a veces no se pueden ganar los juicios, porque no solamente tiene la persona que ser poseedor, no solamente tiene que estar todo el tiempo, tiene que también aparte reunir la prueba, tiene que traerle la prueba no se puede morir, porque a veces pasa de que el testigo se muere, o las pruebas se pierden, tenés que incorporarla correctamente al proceso, y después tenés que producirla correctamente en el proceso. ¿Bien? Entonces tenés muchas cuestiones en el medio que tenés vos como abogado que no garantizar, concretar. ¿Bien? No es solamente con que yo metí la demanda y el otro no contestó, ya lo voy a ganar. No, viene todo un laburo. Es más, es algo bueno que pase eso. Pero tengo que hacer todo el laburo probatorio. Bien, bueno, seguimos. Bien, listo. Eso, digamos, para tener en cuenta en el tema de la demanda. Ahora, ¿cómo se articula? ¿Cómo se articula articulación? ¿Cómo sí, articula? La prescripción adquisitiva se lo puede articular por vía de acción o por vía de excepción. Por vía de acción es cuando la persona que está poseyendo decide iniciar la demanda. Hace la petición formal al juzgado de que inicie un juicio de prescripción adquisitiva. ¿Bien? En cambio, cuando es por excepción, es cuando esta persona se está defendiendo. Porque, por ejemplo, le inició un juicio de reivindicación. Es decir, el dueño, por ejemplo, ya pasaron 30 años de que viene poseyendo y el otro, bueno, nunca inició el juicio de prescripción adquisitiva. Y aparece el dueño y dice, me usurparon el inmueble. Inicia un juicio de prescripción de reivindicación para poder recuperar el inmueble. Entonces le inicia la acción reivindicatoria. ¿Qué va a venir a hacer el que está poseyendo? Interponer la excepción de prescripción. Lo mismo que ocurre con la prescripción liberatoria. O puede reconvenir. Que eso es lo ideal. Que sería una contrademanda. Una acción que el demandado inicia contra el demandante. Eso lo tiene que ver en procesal, que era la reconvención. Que es una contrademanda, la famosa contrademanda. O sea, yo lo demando, él me demanda a mí para que yo me vaya, pero yo lo demando porque en realidad yo lo adquirí por prescripción. No me puede sacar ya de acá. Y el otro va a tener que contestar también. ¿Bien? Entonces son los dos modos de articular. ¿Bien?
Y bueno, se desarrollará todo el proceso y después vamos a tener la sentencia. Que a ver, yo tengo acá en el PowerPoint, por ejemplo, a ver, voy a tratar de abrirlo y compartirles para que podamos ver cómo finalizaría, digamos, cómo ustedes ganarían este tipo de juicio, qué diría, digamos, la sentencia. A ver. Ah, no, cierto que no les puedo mostrar. Ah, no, sí les puedo mostrar. Eh, Así ya terminamos, ya estamos terminando, así que quédense tranquilos de que no demoré 3 horas, ni 3 horas y media, ni 4 para dar la clase. Traté de darle lo mejor explicado posible en el menor tiempo. ¿Se puede ver? A ver. A ver, a ver. Bueno, ahí si ustedes pueden leer, dice, autos y vistos considerando el resuelto. Y ahí dice, ve el juez en la sentencia va a decir, haciendo lugar a la demanda de usucapión y en su mérito, declarando adquirido por la señora Marta Cruz, creo que se puso un nombre cualquiera, DNI tanto, el dominio del 100% del inmueble identificado con la matrícula número tanto, sección tanto, manzana tanto, parcela tanto, del departamento capital, provincia de Salta, ubicado en la calle, a partir del 1 de enero, con la superficie y límites que da cuenta el plano de mensura tanto. Por eso el plano de mensura ese tiene que después estar inscripto en inmuebles, ¿bien? Cuando se lo hace. Pero que eso, sobre ese límite, sobre esa delimitación que hace el agrimensor, es sobre lo que se va a adquirir el derecho real de dominio. ¿Bien? La fecha no tiene, la sentencia, perdón, la adquisición, la sentencia lo que hace es declarar el derecho adquirido. No es que con la sentencia nace el derecho, sino que el derecho se adquiere con el solo transcurso del tiempo. ¿Bien? Cumplo los 20 años, listo, adquirir por prescripción adquisitiva. Por lo tanto, la sentencia tiene por objeto publicitar eso, para que después yo lo pueda inscribir en el registro de inmuebles. Y esa sentencia tiene efecto, no tiene efecto retroactivo, la de la prescripción larga. Solamente se considera ya adquirido del momento en que se cumplió los 20 años en adelante. No tiene efecto retroactivo al inicio del plazo de la posesión. Eso quería. En cambio, la prescripción breve sí tiene efecto retroactivo en el momento del título, porque tengo un justo título. Bien, eso nomás le quería aclarar. Así que bueno, con esto básicamente podríamos dar ya por finalizada y terminada. Y no se me vayan los que están acá porque quiero dejarles un cuestionario. En realidad sería de autoevaluación, como les dije antes de empezar. Para que ustedes hagan algún comentario por si ven que haya algo que mejorar o algo que mantener como buena práctica de enseñanza o algo que mejorar o algo que corregir o eliminar, digamos, de la práctica esta de enseñanza que yo realizo. ¿Bien? Entonces les dejo un formulario de Google, ustedes van a entrar y ahí le va a decir, bueno, cuál es la instrucción, cuál es la finalidad del formulario y abajo ponen alguna observación respecto, que sería una tipo de autoevaluación para mí, nada más que eso. ¿Bien? Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Esto fue prescripción adquisitiva, dicha así de manera veloz, lo más veloz posible para poder cumplir con 2 horas nomás. No, nos vamos a ver, ya voy a ver porque me dijeron de que el 1 de mayo es Día del Trabajador, pero yo no tengo problema de dar clases ese día. Bueno, no sé si ustedes tienen problema de estar, pero yo de última, los que están y los que no están, bueno, la ven después grabada, digamos. Nos tocaría la unidad 6, bien, de dominio. Así que ese sería en principio el jueves que viene. Igualmente estén atentos. ¿Va a ser el jueves o va a ser el viernes? Yo ya voy a hablar con la universidad porque de última, a mí me queda cómodo ahí, muy bien. El jueves, perdón. Y no tengo problema, está trabajando el Día del Trabajador, o sea, el que trabaja haciendo lo que le gusta, al final termina no trabajando, sino disfrutando de lo que hace, digamos. Así que por eso no tengo problema de estar el 1 de mayo. Así que bueno, muchísimas gracias por sus comentarios y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, veremos dominio. Así que bueno, muchas gracias por sus comentarios, que estén muy bien y bueno, estudien. Felices Pascuas también. Muchísimas gracias también por estar.